Pues muchas gracias, Blanca, por tus palabras de presentación y gracias a los amigos que organizan este acto por la invitación. Y gracias a vosotras y a vosotros por estar aquí presentes. Yo he entendido que hoy se me pide que acometa dos tareas. La primera consiste en sustancia en levantar un balance de dónde estamos y la segunda en explicar cuál es la dimensión propositiva de la perspectiva del decrecimiento. Ya sé que determinar de forma precisa cuál es el contenido de cada una de estas dos tareas es complicado, pero espero que las carencias que a buen seguro se van a incorporar en mis palabras pues encuentren algún freno en el debate posterior. Asumo directamente la primera de esas tareas. Hace un par de semanas estuve en Ferrol, en Galicia, en mi tierra, en las segundas jornadas de la Red Gallega por el Decrecimiento. Y me pidieron también un balance del escenario en el que estamos, un balance que voy a formular de la mano de 10 ideas rápidas. Primera, la pandemia. Cuando tengo que hablar de la pandemia, me ocupo antes que nada en subrayar la dimensión represiva que acompañó su gestión y en llamar la atención en paralelo sobre el hecho de que permitió un ejercicio formidable de servidumbre voluntaria de poblaciones enteras. Algo que sospecho ha venido a demostrar que un proyecto ecofascista es posible. Ojo, no estoy diciendo que la gestión de la pandemia lo fuera, me estoy limitando a señalar que las herramientas permiten llegar a esta conclusión. Pero es verdad que en sentido diferente, la pandemia ha reseteado también nuestras cabezas y ha recordado que somos personas muy vulnerables. Con lo cual, en mi percepción, que admito que es demasiado rápida, hablar ahora de colapso es más fácil que hacerlo hace 3 años. No le resulta a la gente un lenguaje tan extremadamente raro y una hipótesis tan descabellada como podía parecerlo 3 años atrás. Segundo, alguna relación guarda con lo anterior un fenómeno de aceleración espectacular de muchos procesos. El primer hito ha sido la propia pandemia, pero en segundo lugar quiero recordaros que en el otoño del año pasado se abrieron camino noticias que hablaban de problemas en el suministro de materias primas energéticas, de cortocircuitos en muchos procesos económicos, financieros y comerciales, de subidas espectaculares en los costos de transporte de las mercancías, o de ese globo sonda que emergió en Austria hace un año y que señalaba que en adelante las unidades del ejército local se disponían a alcanzar una plena autonomía en energía y agua para hacer frente a un posible apagón general y acudir en socorro de la población civil, que es lo que sabéis suelen hacer las Fuerzas Armadas en todos los países del planeta y en todos los momentos. A esto se ha sumado, en fin, la guerra ucraniana, de inserción no demasiado fácil en este debate, pero en cualquier caso parece evidente que por detrás de esa guerra, en un lugar importante, hay una disputa sobre materias primas energéticas cada vez más escasas. Está la certificación de que no hay imperio bueno. Parece evidente el conjunto de términos de la política norteamericana, pero quien a estas alturas piense que hay un proyecto de justicia y de solidaridad en la Rusia putiniana o en la China de Xi Jinping, me parece que tiene graves problemas para ordenar los datos. Al margen de lo anterior, hay quien entiende que la guerra ucraniana ha supuesto la puntilla para el proyecto de la globalización feliz, en la medida en que ha separado lo que en la jerga se llama 2 líneas de generación del valor, la occidental por un lado y la ruso-china por el otro. Me interesa de todas maneras la tesis general. Los datos que se han ido acumulando en los 3 últimos años son tan numerosos y tan fuertes que nuestra capacidad de procesarlos no se mueve al compás, al mismo ritmo. Tercer dato importante. Alguien podría formularme una pregunta más personal. ¿Percibo yo que hay una discusión mucho más franca, omnipresente sobre el decrecimiento, sobre el colapso? Pues debo confesaros que no lo tengo muy claro. Alguien podría preguntarme, ¿recibes más invitaciones para hablar de estas materias? No me parece evidente. Igual, alguna más que en el pasado. Es verdad que he recorrido de arriba a abajo la piel de toro tantas veces que es lógico que ya no me inviten más.
¿Mis libros se venden más que hace 3 años? Tampoco me parece particularmente evidente. ¿Qué es lo que yo palpo cuando hablo en recintos como este? Bueno, arrastro un problema. Yo normalmente hablo de estas materias ante públicos afines. No necesariamente están de acuerdo en todo lo que digo, pero hay una afinidad. Alguien se preguntará, ¿pero no te toca de vez en cuando lidiar con públicos hostiles o si no hostiles, al menos no afines? Sí. Y mi percepción al respecto, sin embargo, es cálida. Yo creo que la perspectiva del decrecimiento tiene una dimensión provocadora por un lado, pero al mismo tiempo toca fibras sensibles que todo el mundo lleva dentro de la cabeza, de tal forma que no resulta ajena a la conducta de las gentes. Cuarto elemento de valoración. Yo vivo en Vallecas, en Madrid, y para ir a Madrid tengo que coger un tren de cercanías que pasa por encima de una de las autopistas de circunvalación, de la M30. Y siempre que llega ese momento procuro mirar desde la ventana lo que hay, y me parece que están los mismos atascos de siempre, como si nada hubiera cambiado. A buen seguro que mi percepción está un poco distorsionada. La subida operada en los precios de los combustibles con certeza ha reducido el consumo, pero la percepción inmediata no sugiere que es esto lo que está ocurriendo. Intuyo que por detrás hay una estratagema argumental desplegada por nuestras autoridades, con la colaboración de los medios de comunicación, y que viene a sugerir que todo lo que nos está pasando es una consecuencia de la guerra de Ucrania. Mentira. La guerra de Ucrania ha podido acelerar determinado proceso o acrecentar su dimensión, pero lo que viene llega de fondo, de tal manera que quien piense que en un par de años vamos a recuperar una gasolina a €1 el litro, se está equivocando. Quinta de las observaciones. Ayer en Hulot lo repetí, yo tengo que creer en la gente normal, en la gente que en su vida cotidiana muestra muchos más elementos de lucidez de lo que pudiera parecer y conductas que reflejan un compromiso activo con los demás. Muchas veces he citado un libro de un australiano llamado Clive Hamilton. En la versión castellana se titula El fetiche del crecimiento. Hablando en propiedad, no es una defensa del decrecimiento, sino una crítica del crecimiento económico. En un momento determinado, Hamilton se hace eco de un estudio realizado por la Unión Europea en los países escandinavos. Bien sabéis que generalizar lo que ocurre en los países escandinavos al resto de la Unión es una tarea delicada. Los niveles de cobertura social son mucho más altos que los nuestros. Pero ese estudio se refiere a una figura que aquí conocemos bien, la de una persona de cierta edad que pierde su puesto de trabajo y se topa con enormes problemas para encontrar otro nuevo. El estudio realizado concluye que en Suecia, en Noruega, en Finlandia, en Dinamarca, es muy frecuente esta figura que descubre que con una ayuda pública que probablemente equivale a una cuarta parte de lo que ganaba antes, inserto en la rueda de un modo de vida esclavo, es infinitamente más feliz. Permitidme que subraye que en este caso no estoy hablando de activistas hiperconscientes de movimientos sociales críticos. Me estoy refiriendo a gente común. Sexto de los datos. Se han registrado algunos cambios en los estamentos de poder. Los resumo recordando que al menos 2 ministros del gabinete del señor Sánchez han empezado a coquetear con el decrecimiento. El primero no ha empezado a coquetear, ha declarado francamente que está por eso, me refiero a Alberto Garzón. La circunstancia tiene su peso porque Garzón durante mucho tiempo fue un promotor de un discurso castigador del decrecimiento. Bueno, nunca es tarde si la dicha es buena. La segunda es la ministra de Transición Energética, Teresa Rivero. En su caso, yo os recomiendo que busquéis una declaración de hace un mes y medio, en la que por fin menciona la palabra decrecimiento, pero lo hace en medio de una profunda duda verbal. Es una persona muy eficiente de expresión y muy culta, y sin embargo se estaba percatando de que estaba pecando, ¿no? Y entonces introduce la palabra decrecimiento ahí de manera medio oculta para que no se note demasiado.
deduje que se ha percatado con mucha claridad de que los tiros tienen que ir por ahí. Y en fin, no está mal. Claro, uno tiene que poner un contrapunto. El programa de la fuerza política de Alberto Garzón, Izquierda Unida, sigue siendo un programa aberrantemente productivista y desarrollista. ¿Y qué decir de las medidas que asume el gobierno español, bien materializadas en esta estimulante figura intelectual que es el presidente Sánchez, que es capaz, en una misma frase, por un lado, de llamar la atención sobre la necesidad de reducir el consumo energético y al tiempo de enorgullecerse del crecimiento económico español sin percatarse de que aquí hay una contradicción palmaria y además evidente, habida cuenta de que las dos fórmulas se esgrimen en 20 segundos. Séptimo elemento, los sindicatos. Hace un par de meses recibí una invitación de la UGT de Cataluña para hablar de decrecimiento. Interpreté, creo que de manera no equivocada, que era la iniciativa de una persona, que empezaban a preocuparle estas materias. Esto es, que no era una política estratégica de un sindicato. Y rechacé la invitación porque me parecía que no procedía. A tiempo estoy de revisar esa decisión. Bueno, yo lo he dicho muchas veces, el discurso sindical, y no pienso solo en los sindicatos mayoritarios, también en el sindicalismo alternativo, está muy marcado por el empleo y el salario. Y esto significa que otras discusiones quedan sistemáticamente en segundo plano. Y en singular las relativas a la condición de las mujeres y al medio natural. El secretario general de la UGT española, que no sé cómo se llama, es un personaje tan anodino que... Recordad que este verano recomendó a los ciudadanos que disfrutasen y que se dejasen de tonterías de pensar en posibles tragedias futuras. Me recordó mucho a la frase con la que José Luis Rodríguez Zapatero cerró un congreso ordinario del Partido Socialista hace 15 años. La frase decía escuetamente: a consumir. Este es el horizonte mental que nos prometen desde esos mismos estamentos de poder que mencionaba antes. Octavo elemento, los medios de incomunicación. Bueno, tengo la impresión de que en los últimos tiempos, no es una impresión, es una certeza, los medios acogen muchas más noticias que dan cuenta de la catástrofe que se avecina. Son constantes en los informativos de las televisiones. Pero me permito llamaros la atención sobre el hecho de que la información correspondiente no se vincula ni con antecedentes ni con consecuentes. No hay ningún ejercicio encaminado a señalar la causa de esto que está pasando, el agotamiento del agua en no sé qué región, es esta. Y tampoco hay ninguna voluntad de señalar los retos que se derivan de esas tragedias. Quienes me conocéis sabéis que he pasado hace no mucho por algún ejercicio de censura manifiesta. No me importa recuperar la historia correspondiente. En septiembre del año pasado, un lunes por la mañana, recibí una llamada de Radio 4, que si no me equivoco es Radio Nacional de España en Cataluña. Me preguntaban por mi disposición a conceder una entrevista sobre decrecimiento. Yo afortunadamente estaba sentado, porque si hubiera estado de pie me hubiera desmayado. Me explicaron que querían grabar la entrevista ese lunes por la tarde para emitirla el viernes siguiente en un programa monográfico dedicado a la ampliación del aeropuerto de Barcelona. Cuando terminó la grabación, a mí me dio el pálpito de que no la iban a emitir. ¿Por qué? Porque yo creo que la periodista que me entrevistaba se había enredado. Y llevada del impulso legítimo de poner en una situación difícil al entrevistado, quien se había puesto en situación difícil era ella misma. Había, por ejemplo, preguntado si el decrecimiento estaba defendiendo volver al siglo XIX en todos los ámbitos. Y yo me vi obligado a decirle, no es el decrecimiento, es el capitalismo, de la mano de una política abrasiva en todos los terrenos. El decrecimiento intenta corregir las disfunciones generadas por un sistema absolutamente anómalo. Y en un momento determinado me preguntó también, ¿pero los habitantes de nuestros países vamos a aceptar ese tipo de austeridad? Y yo me vi obligado a recordarle, ese tipo de austeridad es la que padecen la mayoría de los habitantes del globo desde mucho tiempo atrás.
Resulta que seguimos mirándonos en el ombligo. Llegó el viernes y la entrevista no se emitió, con el agregado de que nadie me avisó de que no se emitía. Supongo que la estrategia era a ver si este se olvida. El lunes siguiente llamé y me respondieron, y siempre me ha quedado en la cabeza esta frase, que no se había emitido por problemas con la parrilla. No sé si hay que vincularlo con el cambio climático, pero me dijeron que se emitiría unos días después. Nunca se emitió. Ojo, no pensáis que soy ingenuo. ¿Qué hubiera pasado si se hubiese emitido esa entrevista? Absolutamente nada. El sistema es capaz de engullir eso y mucho más. Pero si una radio pública, amparada por el gobierno más progresista de la historia, tiene profesionales que estiman que hay cosas de las que no conviene hablar, pues me parece que tenemos un panorama muy delicado por delante. Novena de las observaciones, la liviandad de nuestras respuestas. No puedo sino certificar esto. No estoy pensando ahora tanto en el decrecimiento, en el cambio climático, como en Ucrania. Antes del verano todavía había concentraciones o manifestaciones. Ahora ni siquiera esto. Me temo que se nos ha ido de la mano. Y aunque el panorama en Cataluña yo sé que es más activo y movilizado que en otros escenarios, entiendo que juegan con nosotros y lo hacen con singularísima eficiencia. En este terreno me parece que uno debe llamar la atención sobre una circunstancia precisa. Cuando en el escenario en el que estamos se habla de solidaridad, en el mejor de los casos es una solidaridad entre nosotras. No me consta que el presidente Sánchez ha mostrado preocupación alguna por los problemas de suministro de cereales en los países del norte de África. Estamos obsesionados o obsesionadas con el invierno, si los suministros de gas natural van a faltar, pero a mí me parece que tendríamos que empezar a abrir los ojos ante la inmundicia que caracteriza tantas posiciones y relaciones. Décimo y último elemento del balance. Solo aprecio un elemento claramente positivo, el hecho de que empiezan a estar nerviosos. Y eso se manifiesta a través de la necesidad que les acosa de pronunciarse, por ejemplo, sobre el decrecimiento y en la naturaleza precisa de los pronunciamientos. Hace 3 semanas, alguien que voy a tildar como un neoliberal afirmó que los decrecentistas somos ricachones, que lo que queremos es que los pobres sean aún más pobres de lo que son. Argumento, como podéis intuir, extremadamente sutil y profundo. Unos días después, uno de nuestros estalinistas más connotados recordó que los decrecentistas reclamamos que se apriete el cinturón, la gente de abajo, pero que nunca tocaríamos los privilegios de la banca o de la bolsa. Bueno, otro argumento muy sagaz y profundo. Un par de semanas atrás, alguien se preguntó cómo tenía yo el cuajo de acudir a Ferrol, una ciudad castigada los 60 últimos años por una crisis permanente, para hablar de decrecimiento. He ido media docena de veces a Ferrol a hablar de decrecimiento y nadie ha sentido la tentación de lincharme. Es verdad que el otro día era un público afín, pero unos días antes estuve en Miranda de Ebro, otra ciudad castigada por una crisis permanente, y allí no era un público afín. Y me parece que la gente entendió rápidamente lo del decrecimiento. Bueno, tomo como un dato saludable el hecho de que, primero, necesiten pronunciarse y, segundo, lo hagan con tanta sutileza a la hora de encarar estos problemas. Resumo de la mano de una idea lo que acabo de contaros. Probablemente hemos avanzado en términos de colocación de esta discusión en el debate público, pero las agresiones han avanzado mucho más deprisa, de tal forma que estamos bastante más lejos de lo que lo estábamos hace 2 o 3 años. Segunda de las tareas que me asignasteis o que me autoasigné. ¿Cómo podría explicar de manera pedagógica la dimensión propositiva de la perspectiva del decrecimiento? Lo voy a hacer de la mano, en este caso, de 5 ideas. Primera, debo dejar claro
para deshacer malentendidos, que yo soy un libertario decrecentista, no un decrecentista libertario. El meollo de mi cosmovisión y de mi propuesta se asienta en la defensa de la autogestión, del apoyo mutuo, de la acción directa. Lo que sostengo es que a todo eso hay que agregar una pátina decrecentista. O, por utilizar un argumento más ambicioso, desde mi punto de vista, cualquier contestación del capitalismo en el inicio del siglo XXI tiene que ser, por definición, decrecentista, autogestionaria, antipatriarcal e internacionalista. ¿Por qué? Porque si no incorpora estos 4 pilares, mucho me temo que estará moviendo el carro del sistema que quiere contestar. Segunda de mis observaciones. No voy a dar por descontado que todas las personas que estáis aquí sabéis qué es la perspectiva del decrecimiento. Me considero en la obligación de resumir su contenido de manera muy rápida. La perspectiva del decrecimiento, en sustancia, nos dice que si vivimos en un planeta con recursos limitados, no parece que tenga mucho sentido la aspiración a seguir creciendo ilimitadamente, tanto más cuanto que sobran los motivos para concluir que hemos dejado muy atrás las posibilidades medioambientales y de recursos que la Tierra nos ofrece. Pensad que, según una estimación, la huella ecológica del Estado español es hoy de 3,0. ¿Qué significa esto? Significa que para mantener las actividades económicas hoy existentes en ese Estado precisamos 3 veces su territorio. ¿Cómo se mal resuelve este problema? A través de una presión inaudita, ejercida sobre los derechos de los integrantes de las generaciones venideras, de muchos de los habitantes de los países del sur y de los miembros de las demás especies con las que, sobre el papel, compartimos el planeta. En este orden de cosas, la perspectiva del decrecimiento nos dice que en los países del norte rico inexorablemente tenemos que reducir los niveles de producción y de consumo. Pero señala al mismo tiempo que tenemos que redistribuir radicalmente la riqueza y que tenemos que apostar por la introducción de principios y de valores muy diferentes de los que hoy aplicamos. ¿Cuáles son esos principios y valores enunciados de manera casi telegráfica? La necesidad de recuperar la vida social, que hemos ido dilapidando en nuestra obsesión por el consumo, la competitividad y la productividad. El ocio creativo, frente a las formas de ocio siempre vinculadas con el dinero que se nos ofrecen por todas partes. El reparto del trabajo, o por mejor decirlo, el reparto de los trabajos. Una vieja demanda sindical que infelizmente fue muriendo con el paso del tiempo. La necesidad inexorable de reducir las dimensiones de muchas de las infraestructuras productivas, administrativas y de transporte que hoy empleamos. La urgencia de rescatar la vida local en un escenario de reaparición de fórmulas de democracia directa y autogestión. Y en fin, y por dejarlo ahí, en el terreno individual, la sobriedad y la sencillez voluntarias. ¿Cuál es la tercera de mis observaciones? Cuando tengo que definir la propuesta de lo que suelo llamar los movimientos por la transición ecosocial, me suelo servir de 6 verbos: decrecer, desurbanizar, destecnologizar, despatriarcalizar, descolonizar y, en fin, descomplejizar nuestras mentes y nuestras vidas. Voy a dejar en el olvido el primer verbo de crecer porque ya he hecho alguna mención al respecto. El segundo de los verbos es desurbanizar, o si quiero retratar la cuestión del otro lado del espejo, re-ruralizar nuestras sociedades. No descubro nada cuando recuerdo que muchos de nuestros abuelos y abuelas abandonaron el mundo rural para pasar a vivir en las ciudades en las que entendían legítimamente que el escenario era más llevadero. Hoy asistimos incipientemente a un proceso de signo contrario. En cualquier caso, las personas que son moderadamente conscientes del riesgo de un colapso general del sistema saben que una de las pocas respuestas eficientes de las que disfrutamos al respecto es la que reclama recuperar muchos de los elementos de una vida rural que hemos dilapidado en unas pocas décadas. Admitiré de buen grado que el tercer verbo,
Destecnologizar incorpora cierta dimensión provocadora. Si tengo que utilizar el argumento de manera más mesurada, diré que creo que estamos en la obligación de analizar críticamente muchas de las tecnologías que el sistema generosamente nos regala. No vaya a ser que no tengan esa dimensión emancipadora y libertadora que comúnmente les atribuimos. John Searson es el principal teórico de lo que se suele llamar el anarcoprimitivismo. Digo siempre lo mismo. Es un pensador desmesurado, pero por momentos tengo la impresión de que solo los pensadores desmesurados son interesantes. Searson afirma categóricamente que todas las tecnologías creadas por el capitalismo llevan por detrás la huella de la división del trabajo, de la jerarquía y de la explotación. Es un argumento serio que conviene sopesar seriamente, aunque, repito, yo no siento la necesidad de ir tan lejos. El cuarto verbo es el verbo despatriarcalizar. Llevo años defendiendo la construcción de espacios autónomos, autogestionados, desmercantilizados y despatriarcalizados. Esos espacios existen ya y en muchos casos, a esto me repito, han progresado en el camino de la autogestión y de la desmercantilización, cuando conservan incólumes muchas de las reglas del juego propias de la sociedad patriarcal. Según una estimación, el 70% de los pobres y el 78% de los analfabetos existentes en el planeta son mujeres. Digo siempre lo mismo, me parecen porcentajes muy ilustrativos. No estamos hablando de un 52% de mujeres pobres confrontado con un 48% de hombres. Nos estamos refiriendo a la distancia abismal que separa un 70% de un 30%. Según otra estimación controvertida, las mujeres realizarían el 67% del trabajo para recibir a cambio un escuetísimo 10% de la renta. En estas condiciones mucho me temo que afirmar, como a menudo se hace, que los problemas atávicos de marginación simbólica y material de las mujeres están en afortunada vía de resolución es literalmente darle la espalda a la realidad. El quinto verbo es el verbo descolonizar. Hace 4 o 5 años publiqué un libro de título exótico, Anarquistas de Ultramar. En sustancia es un estudio de cómo los primeros anarquistas, fundamentalmente europeos, que pasaron a vivir en países del sur en las 3 últimas décadas del siglo XIX y en las 3 primeras del XX, se relacionaron con un sinfín de comunidades indígenas que desplegaban espontáneamente prácticas de autogestión y de apoyo mutuo. Esa relación fue muy compleja. En algunos casos dio resultados interesantes. Pienso en Bolivia, en Perú, en México. Pero en la mayoría, o bien la relación fue nula o fue conflictiva. Voy a partir de la intuición, que es mía e intransferible, de que el anarquismo es de todos los hijos de la Ilustración europea aquel que mejor preparado estaba para afrontar el choque, el encuentro colonial. Si el propio anarquismo medio naufragó en la tarea, ¿qué es lo que no habrá que decir de los otros hijos de la Ilustración europea? Las cosas como fueren, me parece que estamos en la obligación de reconocer el derecho de autodeterminación de los pueblos originarios, de restituir los recursos que en su momento les fueron sustraídos y de aprender de muchas de sus prácticas cotidianas en lo que hace, por ejemplo, a la preservación de una relación fluida con el medio natural. El sexto y último verbo es el verbo descomplejizar. Hemos aceptado sociedades cada vez más complejas, con un correlato muy delicado. Somos cada vez más dependientes, somos cada vez menos independientes. Mi buen amigo Ramón Fernández Durán falleció en Madrid hace 10 años. En sus 2 últimos libros, casi póstumos, repetía machaconamente una idea. Decía: muchos de los desheredados del planeta, habitantes de los países del sur, están, paradójicamente, en mejor posición que la nuestra para hacer frente al colapso que se avecina. ¿Por qué? Viven en pequeñas comunidades humanas. Han preservado una vida social mucho más rica que la nuestra.
Han mantenido una relación mucho más fluida y respetuosa con el medio natural y son, en último término y paradójicamente, mucho más independientes. Pensad en lo que podría ocurrir, y creo que no pido ningún ejercicio de imaginación lujuriante, si en el lugar en el que estamos, la ciudad de Barcelona, empezasen a faltar los suministros de petróleo. Todo esto se hundiría literalmente de la noche a la mañana. Si queremos recuperar independencia, inexorablemente tendremos que apostar por sociedades menos complejas. En los últimos tiempos, y supongo que por razones obvias, me dejo llevar por la tentación de agregar un séptimo verbo: desmilitarizar. Este curioso personaje, que es el presidente ruso de estas horas, le ha realizado un regalo interesantísimo a una organización mortecina que lleva el nombre de Organización del Tratado del Atlántico Norte. El fortalecimiento de la OTAN anuncia militarización, crecimiento espectacular del gasto militar, negocios prósperos para la industria de armamentos, represión de las disidencias, autoritarismo, injerencias, intervenciones militares que ya no van a precisar la etiqueta edulcoradora de humanitarias. Voy a por la cuarta de mis apreciaciones. Yo creo que he echado mano de este argumento alguna vez aquí en Can Batlló. Cuando hablo de estas materias en público, me da la impresión de que la mitad, es una manera de hablar, de las personas asistentes piensan que soy un optimista incorregible y la otra mitad estiman que soy un pesimista sin salvación posible. No preciso justificar que yo digo lo mismo para las unas y para las otras. Sospecho que al respecto tiene mayor relieve lo que cada cual lleva dentro de la cabeza que lo que yo estoy diciendo. Pero desde hace un tiempo me considero en la obligación de formular un argumento que bebe de lo que voy a describir como un optimismo mesurado y que llama la atención sobre dos circunstancias. La una relativa a algo que puede ocurrir aquí y la otra vinculada con una realidad ya existente en muchos recintos en los países del sur. ¿Cuál es el primero de esos factores? ¿Por qué habríamos de descartar el horizonte de que ante la llegada cada vez más evidente de las señales anunciadoras de un colapso, en una sociedad como la nuestra, crezca la lógica de la solidaridad y del apoyo mutuo? Subrayo, no en virtud de razones ideológicas y de discursos radicales, sino de resultas de la percepción de que lo colectivo es la fórmula más útil para encarar problemas extremadamente graves como los que nos empiezan a acosar. ¿Qué es lo que me rumia en la cabeza cuando anuncio este argumento? He subrayado muchas veces que le hemos prestado muy poca atención a esos grupos de apoyo mutuo que germinaron en los momentos iniciales de los confinamientos 2 años y medio atrás. ¿Por qué me interesan? Por 3 razones distintas. La primera es la menos relevante, tiene un carácter casi filológico. Me refiero al hecho de que muchos de esos grupos decidieron autodescribirse como grupos de apoyo mutuo. Es el término que da título a un maravilloso libro de Kropotkin en el que este último demuestra empíricamente que hay muy numerosos y muy consistentes ejemplos de especies animales que progresan a través de la cooperación, de la solidaridad y no de resultas de la competición más feroz. La segunda razón que suscita atracción por esos grupos es más importante. Hasta donde llega mi conocimiento, que admito que es limitado, en la mayoría de los casos fueron perfilados por gente común y no por activistas hiperconscientes de movimientos sociales críticos. Era la gente de a pie honestamente preocupada por los problemas que acosaban a sus vecinos o vecinas. La tercera y última razón se limita a enunciar una evidencia. Cuando está de por medio el mantenimiento de la vida, las mujeres se hallan un paso por delante, o suelen hallarse un paso por delante, porque también en esto hay excepciones, ciertamente. Esto que os cuento, me parece que no está de más que lo acompañe de una sugerencia encarecida de lectura. Hablo de un libro de una ensayista norteamericana llamada Rebecca Sandlit. En su versión castellana, la obra se titula El paraíso en el infierno. Es un estudio de cómo los integrantes de las clases populares reaccionan
en escenarios de catástrofe. Qué sé yo, un maremoto, un terremoto, una erupción volcánica, los atentados de Nueva York y de Washington en 2001, los bombardeos alemanes sobre Londres durante la Segunda Guerra Mundial, el propio colapso. Sunlit concluye que en escenarios de catástrofe los integrantes de las clases populares reaccionan con alegría, con eficacia y con solidaridad. Como poco, esto invita a mantener la mente muy abierta ante la posible manifestación de sorpresas agradables que hoy probablemente no forman parte de nuestras percepciones de lo que puede ocurrir. El otro factor que vinculé con los países del sur y que sugerí movía el carro de un optimismo mesurado, algo tiene que ver con la última circunstancia que he mencionado. En muchos países del sur perviven culturas precapitalistas, que en determinados escenarios reflejan el vigor del trabajo colectivo y del apoyo mutuo solidario, y que con alguna frecuencia se empiezan a sumar a proyectos anticapitalistas. Entiendo que esto se vincula con un concepto maestro, el de comunidad. Las clases populares reaccionan, como Sunlit sugiere, cuando de por medio no se ha perdido la comunidad. Y admito que la discusión relativa a si en los países ricos del norte la comunidad pervive es una discusión necesaria e insorteable. En cualquier caso, en muchos países del sur, esa fusión entre culturas precapitalistas y proyectos anticapitalistas está produciendo resultados interesantes. Estoy pensando en lo que supone desde hace un cuarto de siglo el zapatismo en Chiapas, en México, o en lo que acarrea desde una etapa más cercana el confederalismo democrático que ha cobrado cuerpo en esa franja de territorio emplazada al norte de Siria y que conocemos con el nombre de Rojava. En esos dos escenarios han cobrado cuerpo economías autogestionario-cooperativas que recelan de la institución Estado, que rechazan por igual lo que significan el capitalismo liberal y el socialismo de cuartel, que han colocado a las mujeres en el núcleo del proyecto de emancipación, que muestran un empeño singular en preservar sabidurías ancestrales y que exhiben un respeto puntilloso por la naturaleza y sus reglas. Voy a por la quinta, última y muy rápida de mis observaciones. A menudo me siento en la obligación de encarar una pregunta central. ¿Vamos a conseguir esquivar el colapso? En mi intuición la respuesta es no. Lo que está a nuestro alcance es mitigar algunas de sus consecuencias más negativas y postergar un poco en el tiempo su manifestación. Debo confesaros, lo digo siempre, que este segundo horizonte, lo de postergar esa manifestación en el tiempo, no acaba de convencerme. Al respecto, suelo echar mano del título, moderadamente humorístico, de un libro de un autor norteamericano llamado John Michael Greer. En una imaginable traducción castellana, ese título rezaría: colapse ahora y evite aglomeraciones. La tesis principal de Greer viene a decir: si inexorablemente vamos a colapsar, ¿no será más interesante que empecemos a construir ya los rasgos propios de la sociedad postcolapsista? Ahora que el cambio climático todavía no ha hecho sentir sus consecuencias más negativas, ahora que todavía disponemos de materias primas energéticas en cantidades importantes, desde el recuerdo, por cierto, de que la mayoría de los colapsos registrados en el pasado han tenido consecuencias saludables en lo que hace a desjerarquización, reruralización y autonomía local, y desde la intuición por añadidura de que el colapso puede borrar de un plumazo muchos de los problemas que nos atenazan en lo que respecta a la propiedad privada y a la deuda. Gracias por haberme escuchado. He cumplido. Sí, a ver. ¿Qué es eso? Bueno, pues no vas a... Bueno, Carlos, muchísimas gracias por
por esta introducción tan sugerente y tan estimulante. Yo creo también, bueno, ¿no? con tantos elementos, ¿no? Para poder ir caminando y hacia las alternativas y a ver cómo surfear, ¿no? Este colapso inevitable y cómo poder fortalecernos desde aquí. Yo creo que ha sido muy estimulante todo lo que nos has explicado. Ahora tenemos todavía unos 45 minutos para poner en común también con las compañeras y los compañeros que han venido, pues si hay comentarios, preguntas que queramos lanzarle a Carlos, explicación de algunas experiencias concretas también, está abierto a vuestros comentarios. Hola, buenos días. Mi nombre es Kean Valero. Yo tengo una propuesta. Bueno, primero, daros las gracias. Me ha encantado toda tu exposición y me parece muy relevante a una propuesta que yo tengo como artista y innovador, y que es crear que la gente participe. Que la gente participe desde algo que hacemos desde que nos levantamos por la mañana y que es como nuestra presentación hasta que nos vamos a dormir, que es la ropa que llevamos. Los hábitos de consumo en la ropa no hay conciencia, y la gente viste con la ropa de uniforme y sin ningún tipo de significación más que el pertenecer a ciertas tribus distintas. Mi idea es que la gente se pinte la ropa desde la meditación, desde el niño interior, desde la creatividad, desde el no juicio, y que den segundas vidas a su ropa, dándole además un significado de qué es lo que ellos quieren hacer en su vida. Y en este campo, pues es una propuesta ecológica que no solo significa dar segundas oportunidades a ese artefacto que utilizamos desde que nacemos hasta que nos morimos, sino que además lo que estamos haciendo también es darnos segundas oportunidades a nosotros, creando este traje de superhéroe que nos va a crear esta energía que vamos a transmitir hacia afuera. Es una propuesta porque además yo creo que la solución a todo esto que estamos hablando aquí es también que la gente sea valiente, que la gente diga lo que quiere hacer, que la gente muestre lo que quiere hacer y que la gente participe y se involucre en sus comunidades expresando que hay una posibilidad de algo distinto. De la misma manera que comemos 3 veces al día y sabemos que la industria cárnica es realmente perjudicial, la ropa y las grandes marcas y todo esto, hay como mucho impacto también en la ecología. Me gustaría saber tu opinión y también utilizo esta oportunidad para también poderlo comunicar a esta audiencia, porque estoy preparando una exposición para traer la conciencia a los cambios, a los hábitos de consumo en el textil, y también porque yo creo que en realidad esto no es una cuestión de estética, es una cuestión realmente de profundidad, de aceptar lo que está pasando, pero después de ser activos con lo que está pasando, creando algo que además se vea, que sea valiente porque se vea y porque la gente lo pueda. Ahora voy a dar clases a gente de la tercera edad, lo he hecho, y después también en prisiones. Y bueno, si alguien me puede apoyar, lo agradeceré muchísimo y me gustaría mucho vuestra opinión. Recollirem, si us sembla, 2 o 3 intervencions. Intentem ser més o menys breus, perquè així donarà temps a que més persones puguin participar. Gràcies. Hola, buen día. Yo seré más breu. Es una pregunta que tengo hace tiempo, ¿sabes? Que me hago yo también personalmente con todo el discurso educativo sobre colapso, apocalipsis y todo este tema de crecimiento y tal. Al hilo un poco de lo que hemos terminado, ¿no? Que decías, hostia, cuando hay situaciones de colapso, las sociedades, la gente de clase baja o gente así se unen, colectividades, se unen, apoyo mutuo, es donde esto más surge, más así. Pero por otro lado, estabas comentando, vamos a prepararnos para el colapso. Entonces yo a veces como movimiento social, como movimiento de calle, como movimiento así, aparte de ir preparándose para esa situación de colapso, ¿no deberíamos, vista cómo está la cosa, acrecentar más ese colapso? O sea, fomentar mucho más ese colapso, no desde una visión capitalista, evidentemente, ¿no? Igual desde otras formas de lucha o así, ¿no?
no sé, es una duda que a veces como movimiento social me crea decir, hostia, organizarme para cuando llegue, igual es cuando llega es cuando ellos quieren, igual cuando lleguen yo ya estoy palmado, la gente estamos muy muertos todos, o ya vamos a por el colapso a piñón y vamos a dejarnos de tonterías ya, ¿no? Y un poco la reflexión que también hacías como un ejemplo con gente de comunidades precapitalistas, que igual están más preparadas que nosotros cuando llegamos a una situación de colapso, estoy totalmente de acuerdo, pero a veces creo, con todo el poder que tiene el capitalismo, realmente en el momento que haya ese colapso, estas sociedades precapitalistas podrán funcionar solas a su aire sin un input de esta sociedad que, por desgracia, desde mi punto de vista, nos ha tocado vivir. Gracias. Recollim una tercera, després farem una segona ronda, si us sembla. Bon dia i moltes gràcies, molt interessant. Volia explicar que, en principi, nosaltres estem en una iniciativa que potser es convertirà en plataforma a nivell estatal, intentant apretar a tot l'Estat què està passant amb la sobremortalitat de la gent durant el 2021-2022, en la que ha crescut moltíssim i en la que els ministeris de salut no responen. Tot i així, continuen amb una quarta dosis, amb gent vulnerable, en el que també estan els col·lectius, com per exemple les dones embarassades. Espero que aquesta quarta campanya sigui un desastre, però no ho tenim molt clar, perquè sí que tinc la sensació que la salut pública, que ja estava molt deteriorada, ha rebut un desplaçament mediàtic postpandèmic en la que realment crec que al final la gent comú hem d'intentar inclús plantejar-nos realment com ens autogestionem en la salut, perquè jo no sé si la gent ara té la mateixa sensació de seguretat o de confiança en els estaments de salut que ara mateix, tal com estan funcionant, quan hi ha tanta sobremortalitat i ens estan fent tant de mal. Empiezo por el final. Me parece que hay que trabajar en serio sobre esto. Lo de la sobremortalidad es una discusión importante y el hecho de que no tenga ninguna cabida en los medios invita a concluir que aquí hay algún tipo de gato encerrado y una voluntad expresa de ocultar datos. No creo que haya otra interpretación posible, ¿no? Porque si la hubiera ya la habrían plasmado y la hubieran puesto sobre la mesa. Con respecto a tu proyecto, pues tienes toda mi autorización, ¿no? ¿A qué te sorprendería que me opusiese, no? Dije, esto de las camisetas ya está bien, de más camisetas. A ver, lo de acelerar el colapso, tendríamos que ponernos de acuerdo primero a la hora de determinar qué significa exactamente. ¿Significa que vamos a ir compulsivamente a las gasolineras a sacar gasolina para que se agote antes? Yo prefiero recurrir al código del que eché mano antes, cuando dije, se trata de empezar a construir ya los rasgos de la sociedad postcolapsista. De partir de la certeza de que el colapso en realidad ya está aquí, permitidme que justifique esto, porque yo mismo muchas veces me percato de que sigo empleando la palabra colapso como si fuese una realidad que puede manifestarse en el futuro. Pues no, el colapso es esto en lo que ya estamos. A buen seguro que en sus momentos iniciales, sin que las señales sean tan crudas como las que probablemente se van a revelar, pero prefiero echar mano de este código, aunque el espíritu entienda que es fundamentalmente el mismo. Mi tesis de fondo, de todas maneras, está marcada por una circunstancia que no he mencionado hoy. El colapso, a mi entender, va a ser un golpe muy fuerte para aquellas instancias que se caracterizan por la centralización y por el uso intenso de energía y de tecnología. En lenguaje más llano, los estados, las grandes empresas, las fuerzas armadas van a padecer lo indecible de resultas del colapso, y esto va a tener un efecto, en cierto sentido, reequilibrador de las capacidades. Claro, hoy, con la debilidad de nuestros movimientos de contestación, se nos antoja impensable que demos una respuesta eficiente a la lógica de la deuda o de la propiedad privada, pero intuyo que el colapso puede traducirse en sorpresas. Ojo, sorpresas en un escenario calamitoso. No se trata de negar la evidencia,
El colapso, por definición, se traducirá en una multiplicación espectacular de los problemas y en una reducción paralela de nuestra capacidad de afrontarlos. Creo, en fin, que muchas de esas sociedades precapitalistas viven, de hecho, al margen del sistema. En realidad, casi me atrevería a afirmar que son sociedades precapitalistas porque viven al margen del sistema. Y esto nos emplaza ante una excelsa paradoja, al menos en una primera lectura. ¿A qué me refiero? Cuando yo he tenido la oportunidad de hablar de estas materias en comarcas que tradicionalmente describimos como deprimidas, he llamado la atención sobre una paradoja. Serán las que mejor lo lleven en el escenario del colapso. ¿Por qué? Porque son las que menos dependen de energías y tecnologías que por definición tienen que llegar de lejos. Y generalizo el argumento a muchos países del sur que han vivido más o menos al margen de la lógica de la globalización y que hoy, paradójicamente, se van a beneficiar de esa marginación. No van a experimentar el mismo golpe. He puesto de por medio, lo habréis apreciado, una cautela. He dicho algo así como en una primera percepción. ¿Por qué? Bueno, he contado muchas veces que hace 5 o 6 años compartí con Antonio Turiel, nuestro máximo experto en el llamado Pico del Petróleo, una mesa redonda en Binéfar, un pueblo de Huesca, de la Francia, colindante con Cataluña. Y probablemente en Binéfar, no lo recuerdo, pero supongo que elogié las ventajas que se derivaban de una baja densidad de población, de una vida agrícola razonablemente activa y de la disposición de agua en abundancia. ¿Cuál era entonces el problema de Binéfar? El problema se derivaba del hecho de que Binéfar está a 200 kilómetros de Barcelona. Y en la eventualidad de un colapso general, lo suyo es que se produzca una huida masiva de habitantes de las ciudades, de las grandes y de las no tan grandes, en busca de escenarios más llevaderos, con lo cual las teóricas ventajas iniciales de estos últimos rápidamente pueden trocarse en lo contrario. De todas maneras, me interesa rescatar algo que has dicho. Uno de nuestros problemas es que las culturas precapitalistas se han evaporado en el escenario en el que estamos. Existían en 1936, con mucha claridad. Yo he dicho con frecuencia que entiendo que una parte de la fascinación que el movimiento libertario anterior a la guerra civil sigue suscitando en una parte ilustrada de la población se deriva del hecho de que la mayoría de sus integrantes procedían del mundo rural o eran hijos o nietos de gentes originarias del mundo rural, con lo cual conservaban vivencialmente, no ideológicamente, la lógica del trabajo colectivo y del apoyo mutuo solidario. Esto, infelizmente, se ha desvanecido en nuestras cabezas. Sí. Entonces nosotras que vivimos en las ciudades, en las urbes, en las megalópolis, no sé qué, deberíamos no igual buscar ese colapso, que no sé cómo hacerlo desde una perspectiva no capitalista, no sé, o sea, no podríamos pensar, o sea, deberíamos empezar a desconectarnos de todo este mundo, ir hacia afuera, a estas ciudades, a estos pueblos, y empezar a vivir desde lo rural y dejar toda nuestra obligación que tenemos a nivel de movimientos sociales con la institución, a nivel de movimientos sociales con todas las luchas que se derivan aquí, o sea, no llevarlas hacia aquí, porque aquí, en principio ya, según estamos viendo, podemos decir que es colapso. Yo también creo que estamos en un momento de colapso, O sea, en el momento que estamos ya está la cosa perdida. O sea, ya está la cosa perdida, vamos a desligarnos como movimiento social. Bueno, a ver. Ya terminó. ¿Qué hacemos en la ciudad de Barcelona hoy día? Gracias. Bueno, a ver. Prefiero que tomes como fuente de mi respuesta lo que he dicho al final, cuando he sugerido que una llegada masiva de habitantes de las ciudades al mundo rural sería una tragedia también, ¿no? No solo estaríamos acabando con las ciudades, ya lo hemos conseguido, sino acabaríamos con el mundo rural. Entonces, aquí un poco de prudencia. ¿Qué significa esto? Que algo tendremos que hacer en las ciudades. ¿En qué sentido? En primer lugar, en la vía de la descentralización. Que intentemos resquebrajar las estructuras de poder centralizadas que caracterizan nuestras sociedades. Segundo, en la vía de la reruralización. Según una estimación, a principios del siglo XX, el 90% de las verduras que se consumían en la ciudad de París se producían en la ciudad de París y en su entorno.
¿Qué porcentaje de las verduras que se consumen en Madrid o en Barcelona se generan en el entorno? Un 1%, por proponer una cifra. Y sospecho que llevo la cifra hacia arriba. Y en tercer y último término, tenemos que pelear por difuminar los límites entre lo urbano y lo rural. Este es, por cierto, un rasgo que exhiben espontáneamente las ciudades gallegas. Aunque el ejemplo mejor que me viene a la cabeza es el de las dos grandes ciudades portuguesas. Uno abandona Lisboa y entra en el desierto. Uno abandona Oporto y nunca sabe dónde termina la ciudad, porque las leiras, las plantaciones llegan al centro de la ciudad y el límite es difuso. Bueno, tenemos que actuar también en las ciudades. No nos queda más remedio, ¿no? Entre otras razones, por esto. Tenemos que revitalizar los barrios. Tú sabes que hay, seguro, muchas disputas relativas a cuáles son las comunidades humanas que permiten el ejercicio de prácticas de democracia directa. Las respuestas son muchas. John Searson, a quien invoqué antes, subraya que la democracia directa solo se puede ejercer en una comunidad que muestre un máximo de 100 miembros. Claro, esto nos sitúa en un horizonte inabarcable. ¿Qué hacemos con Barcelona? Tendríamos, no me sale el cálculo aritmético, varios centenares de miles de comunidades. Fotopoulos, un profesor griego que trabaja en Inglaterra, sitúa ese límite en 30.000 personas, que es más o menos el tamaño de muchos barrios. Este es un proyecto más asequible. Bueno, no tiremos por la borda lo de las ciudades. Vale. Sí, hacemos otra... ¿Podem fer una altra ronda? Sí, te quería preguntar si te parece que es necesario hacer una especie de genealogía del concepto del colapso para defender el nuestro. Me explico. Hoy tú lo has explicado muy bien. El nuestro se refiere a decrecimiento, autogestión, apoyo mutuo. Sin embargo, de un día a esta parte estamos oyendo colapso en todas partes. O sea, la televisión es colapso, 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 la radio también, colapso del sistema sanitario, está describiendo una realidad. Pero a mí me parece que se está banalizando, se está trivializando y se está vaciando el concepto. ¿Por qué? Porque el que da miedo es el que estamos defendiendo hoy. Y luego, uno más, otra vertiente de otra genealogía del colapso, que a mí me parece espantosa, es una como intelectual que habla de la distopia. La utopia, distopia, les encanta. O sea, el tema este del colapso, con la serie que hubo, ¿no? Del colapso, o sea, hay mucha gente que parece que el concepto de colapso estimula su imaginación muchísimo y se quedan con eso. Y se quedan dando vueltas con el concepto de distopia, con el concepto de utopia, pero todo eso no lleva a nada. Entonces eso, como ir diferenciando los diferentes conceptos de colapso para no vaciar el que de verdad es importante y que creo que es para ti. Quería remarcar una cosa que dijiste sobre Ucrania y la solidaridad. Primero, cuando hablamos de energía siempre me surge una duda cuando se habla, o cuando hablan, digamos, nuestros supuestos líderes de energía, porque se está hablando del invierno. Yo creo que aquí en el sur lo vamos a pasar mal, energéticamente, en época de verano. Y tendremos conciertos que llegar. Esa es una. Pero además, me vino a la mente un dato que publicó hace poco Gustavo Duff en la revista Soberanía Alimentaria, y es la cantidad de grano que se está supuestamente autorizando a circular para cubrir solidariamente el hambre en ciertos puntos del planeta, cuando, si no recuerdo mal, alrededor del 70%, ese grano viene de España para alimentar los cerdos que vamos a exportar. Eso me parece una cosa como remarcable en cuanto al concepto que tienen de solidaridad, como comentabas. Después, otra cosa al margen es que yo esta tarde no me puedo quedar porque vamos a un encuentro justamente de salsa de support mutuo que se hace en un barrio, en la periferia aquí de Barcelona. Yo participo por una parte por una de las salsas de support mutuo y por otra por un invento que hicimos en plena pandemia, creo que sobre el 20 de marzo, por ahí salimos con Gustavo Duff
con Alejandro Guzmán y varias payesas y payesos de la zona, y inventamos, entre comillas, un banco de alimento alternativo repartiendo comida agroecológica y pagando a los payeses. Lo estamos pasando fatal para poder cumplir con todas las dos puntas, poder abastecer a las familias vulnerabilizadas, no vulnerables, son vulnerabilizadas, es el sistema que nos coloca en esa situación, y por otro lado, no provocar más vulnerabilizaciones en la padecida de proximidad. Nada, era un comentario sin más. Muchas gracias. Yo quería preguntar, porque está muy bien que nos organicemos, pero me da miedo que no nos dejen organizarnos. Yo lo que me pregunto es si podías desarrollar un poco más el tema del ecofascismo, porque el experimento que hemos visto en la pandemia es de muchísima represión y de muchísimo engaño. Después de tanto engaño y tanta represión veo que en realidad costará que nos podamos organizar simplemente porque igual nos imponen unas medidas que no nos dejan. Solo es por desarrollar este tema que veo que no hemos hablado mucho. ¿Qué es esto, el ecofascismo y cómo se desarrolla? Bueno. Vale, ahora sí, Carlos. Eva, yo lo dije antes, percibo en los medios de comunicación, por un lado, un paso adelante en la medida en que difunden noticias que se sitúan en el ámbito del colapso, del decrecimiento, pero procuran que esas noticias no se ensamblen entre sí, de tal manera que el concepto de colapso en realidad no emerge, pareciera como si fuesen malos acontecimientos que se revelan en escenarios más o menos alejados, y sobre todo que procuran eludir la identificación de la causa. Y en este caso me parece que no está de más que os recuerde cuál es la mecánica que los guionistas han puesto en marcha en el caso de dos producciones fílmicas por lo demás interesantes. La primera es esta película norteamericana, No mires hacia arriba, que seguro que muchas personas habéis visto, y la segunda es esta serie española muy reciente que se titula Apagón. Esta la ha visto poca gente. Bueno, ¿por qué me interesan estos dos ejemplos? Porque en ambos la causa del colapso es una catástrofe natural que llega de fuera. En el primer caso es un meteorito gigantesco. En el segundo son las radiaciones solares que provocan una disrupción en la generación de electricidad. Y esta es una fórmula, no sé si ingeniosa de los guionistas de colar pese a todo la discusión del colapso, o si por el contrario es una trampa encaminada a que no nos percatemos de que la causa del colapso es un sistema llamado capitalismo y que tiene que ver con la acción de la especie humana, ¿no? Esto conviene tenerlo presente. Se me ha difuminado en la cabeza el origen del colapso que aparece retratado en la serie francesa de hace un par de años. Pero en este caso no parecía que fuera una catástrofe natural que venía de lejos. Ahí, aunque no se escarbaba en las razones, parecía evidente que las razones estaban vinculadas con la acción de la especie humana. Lo que planteas conduce a otra discusión. ¿Cómo comunicamos esto? Yo tengo que ser muy claro, porque el debate me ha empezado a cansar. Hay gente que dice, es que no podemos hablar con tanta crudeza de lo que se nos echa encima. Debemos hablar con crudeza de lo que se nos echa encima, porque no sé, sino ¿para qué estamos aquí? Quienes no hablan de lo que se nos echa encima son nuestros gobernantes y los grandes empresarios. ¿Qué quieren decir? Que debemos callarnos una vez más. Ya sé que lo que digo a continuación es un argumento excesivo, porque hay personas sensatas y respetables que dicen que debemos moderar el lenguaje para no generar temor, pero la mayoría de quienes utilizan ese argumento son defensores del orden establecido, que nos están diciendo, hombre, no os paséis en la crítica, porque el capitalismo verde todavía va a generar algunos retoños y no seáis tan alarmistas. Bueno, pues yo creo que tenemos que ser cada vez más rotundos. Otra cosa es cómo explicamos esto. Esto significa, por ejemplo, que colocar algunos argumentos en clave de humor me parece que es una tarea muy respetable. Hay que conseguir mantener dentro de la tragedia cierta independencia de juicio y cierto aire, pero sin negar la realidad de fondo. Segundo, bueno, lo único que me interesa subrayar de lo que has dicho es que esto no tiene vuelta atrás. Y has hecho muy bien en subrayar esto
de que hay mucha preocupación por el invierno, pero debiera haberla por el verano, ¿no? Tanto más si damos por cierto, y parece que tenemos que hacerlo, que el verano infernal que acabamos de pasar va a ser el más benigno de cuantos vamos a tener la oportunidad de palpar en nuestra vida, ¿no? Esto significa que tenemos que empezar a situarnos en esta clave del medio y del largo plazo, ¿no? Que es lo que de nuevo intentan evitar los medios de comunicación. Estamos ante una crisis pasajera que es producto de la guerra de Ucrania, pero los cañones callarán dentro de unas semanas o dentro de unos meses y todo volverá a la normalidad. Ojo con la palabra. Nuestro problema es la normalidad, que es la causa de todo esto. El ecofascismo. Bueno, yo intento resumir lo que suelo contar cuando hablo de este fenómeno. Ya sé que el término ecofascismo es moderadamente sorprendente. Estamos acostumbradas a concluir que el prefijo eco acompaña siempre realidades saludables o, como poco, realidades neutras. Debo recordaros, sin embargo, que en el partido alemán nacionalsocialista, el partido de Hitler, operó un activo grupo de presión de carácter ecológico que defendía la vuelta al mundo rural, que criticaba las consecuencias negativas derivadas de la urbanización y de la industrialización, que postulaba en su caso el despliegue de prácticas de corte vegetariano, todo ello naturalmente al servicio de una raza elegida que estaba en condiciones de imponer reglas del juego de obligada satisfacción a los demás. He recomendado muchas veces, seguro que lo he hecho también aquí en Can Batlló, la lectura de un libro de un periodista alemán llamado Karl Ameri. En su versión castellana esa obra se titula Auschwitz, el nombre del campo de exterminio nazi en Polonia. Comienza el siglo XXI, entre signos de interrogación. La tesis principal que maneja Ameri en ese libro sugiere que estaríamos muy equivocadas si concluyésemos que las políticas que abrazaron los nazis alemanes 80 años atrás remiten a un momento histórico singularísimo, coyuntural y por ello afortunadamente irrepetible. Ameri nos exhorta, antes bien, a estudiar en detalle esas políticas. ¿Por qué? Porque bien pueden reaparecer en los años venideros, no defendidas ahora por ultramarginales grupos neonazis, sino postuladas por algunos de los principales centros de poder político y económico, cada vez más conscientes de la escasez general que se avecina y cada vez más firmemente decididos a preservar esos recursos escasos en unas pocas manos en virtud de un proyecto de darwinismo social militarizado, de ecofascismo. Bien podéis intuir que por detrás de esta propuesta hay en lugar central una discusión demográfica. Está la idea de que en el planeta sobra gente, de tal manera que se trataría de marginar a quienes sobran, esto ya lo hacen desde mucho tiempo atrás, y en la versión más dura, literalmente, de exterminarlos. Acabo. Permitidme que intente traducir esto al debate político español. Vox no es una fuerza política ecofascista. El ecofascismo es una mercancía ideológica demasiado compleja para Vox. Vox es una manifestación de nacionalismo español casposo. Probablemente para Vox los ecofascistas son progres que han engullido el camelo climático. Esta actitud me importa mucho menos que el riesgo de que un proyecto de esta naturaleza emerja en los principales estamentos de poder. Lo digo de manera más precisa. Si alguien me preguntase por una figura política relevante en el planeta contemporáneo que yo identifico con el ecofascismo, mencionaría rápidamente el nombre del expresidente norteamericano Donald Trump. Pero en modo alguno desdeño la posibilidad de que un proyecto ecofascista germine al calor de su sucesor en la Casa Blanca, Joe Biden, de la mano de la demostración de que la socialdemocracia históricamente ha alentado proyectos imperiales y coloniales en los mismos términos que los proyectos liberales más tradicionales, de tal manera que creo que debemos tener los ojos muy abiertos, tanto más cuanto que una de las reacciones previsibles ante los proyectos de apoyo mutuo solidario sea un cierre de filas en torno al sistema, procurando preservar algunos privilegios, por pequeños que sean. Esto a buen seguro que se huele en la actitud de muchas de las gentes que están en nuestras sociedades. Vale.
Gràcies, Carlos. Farem una última ronda molt breu. Hi havia unes paraules per aquí a l'esquerra. No sé si arribaré. La solución anarquista de montar un mundo paralelo a mí no me parece despreciable en el sentido de que se puede dar ejemplo de que se puede vivir de otra manera. Ahora, que se pueda crear una sociedad dual sin terminar antes con el capitalismo, esto no me lo parece. Ya lo decía Walter Benjamin cuando hablaba de la locomotora desbocada del capitalismo que nos llevaba al precipicio. Y que la izquierda lo que había hecho era detener que cayéramos por este precipicio. Pero ahora no hace falta, no solamente hace falta detener, sino que hace falta cambiar el capitalismo. Y me parece que lo que estamos viendo hoy día, el capitalismo en las crisis siempre ha desembocado en guerras mundiales, en guerras coloniales. Y estamos viendo esto hoy día, con lo de Ucrania y con la polarización, el armamento nuclear otra vez. Por cierto, el movimiento pacifista, ya nadie habla del movimiento pacifista, que me parece que se tendría que colocar al lado del movimiento feminista y ecologista y socialista. Entonces creo que ese es el peligro máximo que tenemos. Y esto, por eso yo pienso que tanto anarquismo como todas las ideologías emancipatorias, socialismo y tal, el anarquismo es una alteración socialista, o comunismo y tal, han fracasado. Y esa es la realidad. Entonces, no podemos abandonar hoy día el Parlamento tampoco, tal como están las cosas. No hay una visión clara de si ya vendrán las catástrofes climáticas y nosotros iremos al campo y montaremos las comunas y tal. Esto difícilmente se puede producir, antes vendrá una guerra mundial colonial. Pots parlar. Doncs el que jo volia dir és que un aspecte molt important d'aquestes coses que estan passant ara estan passant perquè hi ha hagut una colonització molt important en llenguatge. Més a prop ara. Dic que jo no ho sé gaire. El que jo volia dir és que el que està passant, o una part del que està passant, de que no ens arribi ben bé a la consciència el que està passant, és que hi ha hagut una colonització molt important del llenguatge. Es fan servir paraules que nosaltres ja coneixem i que nosaltres els donem un sentit determinat que sempre han tingut, però que ara volen dir una cosa que no és ben bé el mateix. Per exemple, la vacuna. Per no anar més lluny, doncs la vacuna. I que a nivell social això també està passant molt. I que hem de vigilar molt el que fem amb el llenguatge perquè per una part s'està desvalorant i per altra part està passant això, que s'està donant un caire a les coses que no és el que hem tingut sempre i que hem de vigilar molt, perquè se'ns està fent creure coses que no són exactament el que nosaltres pensem. Gràcies. Hola. Para complementar lo que habías planteado de la perspectiva del sur como referente, hay un par de elementos muy valiosos que han surgido justamente con el tema de la COP27. Hay el nuevo presidente de Colombia se llama Gustavo Petro y os recomendaría echarle un vistazo a las 10 recomendaciones que él propuso en la charla que hizo en la COP, y luego en la alcaldía de París hace 2 o 3 días expuso algo que es, a mí me parece que es una mirada muy clara y muy transparente a este momento que estamos viviendo, y propuso el hecho de que los países que polucionan propiciaran el pago de la adaptación al cambio climático que pueden tener los países del tercer mundo, porque a propósito de este riesgo de extinción colectiva serán los que más sufrirán en este sentido. Entonces es muy interesante, la charla dura 18 minutos y está traducida, como que efectivamente durará 7 u 8 minutos. Y lo último era comentar algo que está ahora, se está haciendo un curso que se llama Multitudes Agroecológicas,
El concepto de multitudes parte de un concepto que ha planteado originalmente Spinoza, que difiere del concepto de masa o de muchedumbre. Las multitudes son un conjunto muy extenso de individualidades, que yo creo que es el proceso al que podemos entrar ahora, y es un proceso muy valioso, que significaría un proceso de adaptación a una transición que es el fenómeno más interesante que estamos viviendo. Es una gran oportunidad concebir todo este tremolar del sistema como una transición que abre la oportunidad a un cambio de mentalidad. Gracias. Hola, buenos días. Entiendo que ya estamos colapsando, que estamos en el sentido del fin, pero a mí me gustaría saber cómo y sobre todo cuándo se producirá ese punto de inflexión en que la gente tomará conciencia, aunque sea de forma individual, egoísta, de ese colapso. Gracias. Vale. Empiezo por la última, no lo sé. Lo único que puedo decir es lo que he dicho durante los últimos años, cuando me preguntaban, no exactamente lo que tú has planteado, sino ¿cuándo se va a producir el colapso? Yo respondía, el colapso no es para dentro de 100 o 150 años. El periodo crítico al que debemos prestar atención es el que separa el 2020 del 2050. Y me parece que los hechos están experimentando una aceleración evidente, de tal manera que conviene que prestemos atención a los próximos años, en el buen entendido, claro, de que antes deberíamos ponernos de acuerdo a la hora de determinar qué entendemos exactamente por colapso, porque esto se presta a muchas lecturas dispares. A ver, con respecto a la primera cuestión, si consigo reordenar mis apuntes. Yo no he hablado en momento alguno de un triunfo de un proyecto de autogestión y de apoyo mutuo. He señalado lo que creo que tenemos que hacer, o lo poco que nos queda por hacer, que es una cosa distinta. De hecho, mi diagnóstico sugiere que después del colapso lo que va a cobrar cuerpo es un escenario neofeudal. No en el sentido de que aparecerán señores y siervos o vasallos, sino en el sentido de que en recintos geográficos probablemente muy próximos entre sí van a cobrar cuerpo reglas del juego muy diferentes, que en unos casos revelarán la persistencia de muchas de las estructuras de poder tradicionales y en otros la irrupción de movimientos de corte alternativo de uno u otro perfil. Más allá de lo anterior, es muy importante que distingamos dos horizontes, el de un ecofascismo que cobre cuerpo antes del colapso y el de un ecofascismo que se revele después del colapso. En el primer caso, con las estructuras de poder tradicionales fuertes, ese proyecto infelizmente tiene muchas posibilidades de salir adelante. En el segundo, con esas estructuras muy debilitadas, creo que se abrirán horizontes distintos. Más allá de lo anterior, bueno, tú has utilizado una palabra que yo no he mencionado nunca, anarquismo. Yo prefiero describir prácticas y hablo de prácticas de apoyo mutuo, de autogestión, de acción directa. Es legítimo describir eso como anarquista, pero yo no lo hago. Me parece que en este caso lo menos que puedo recordar es que nuestros abuelos y abuelas anarquistas y anarcosindicalistas utilizaban con profusión un término bien interesante, la propaganda por el hecho. ¿Qué interpreto que nos estaban diciendo? Nos estaban diciendo, está muy bien organizar cónclaves como este, publicar libros y revistas, convocar manifestaciones y concentraciones, pero lo más interesante que podemos hacer consiste en intentar llevar a la práctica, en la realidad económica y social, nuestras ideas. Yo respeto el cariño que tienes por las instituciones, pero yo no conozco ningún ejemplo de cómo, bueno, perdona, era una ironía que estaba fuera de lugar, ¿no? Tienes toda la razón en el reproche. Que respeto, que pienses que desde las instituciones se pueden hacer cosas, lo respeto. Ahora, yo no conozco ningún ejemplo de cómo, de manera consistente y prolongada, desde las instituciones se hayan alimentado proyectos de autogestión y apoyo mutuo. Y conozco, en cambio, muchos ejemplos de lo contrario. Me parece que lo más sencillo es que las instituciones operen en franco provecho de estrategias de ecofascismo. No digo otra cosa que esto. Con respecto... A ver.
La colonización del lenguaje. Tienes toda la razón. Cuando yo te estaba escuchando me ha venido a la cabeza otra palabra que nos han robado. Austeridad. Yo de siempre entendí que la austeridad era una virtud, que cuando decimos de alguien que es austero, estamos enunciando una virtud. Descubrí que los hechos ya no eran así hace 10 años, cuando la Confederación Europea de Sindicatos decidió convocar manifestaciones contra la austeridad. No, manifestaciones contra el recorte del gasto social, que no es lo mismo que la austeridad. Pero me temo que esta ya es una batalla perdida. Las propias gentes de la izquierda hablan de un austericidio. O sea, el término me supera por completo, ¿no? Y creo que en este terreno pues vamos muy mal, porque nos la van metiendo una tras otra y nuestra capacidad de resistir. Yo creo que cuando digo que la austeridad es un elemento saludable, todo el mundo me entiende, ¿no? Que no estoy diciendo ninguna cosa que está fuera del mundo. Bueno, pues sin embargo, el discurso dominante piensa otra cosa. Decrecimiento y países del sur. A ver, esta es una materia muy interesante. Yo he tenido claro desde siempre que la perspectiva del decrecimiento fue concebida para su aplicación aquí, en el norte rico. Pero no me cuesta trabajo admitir que tiene consecuencias en lo que respecta a los países del sur. Las reduzco a 3. Primera, tiene que ver con un argumento que hemos oído 1000 veces. En una de sus formulaciones dice: si economías emergentes como la China o la India siguen creciendo al ritmo de las 2 o 3 últimas décadas, en su interior acabarán por crearse clases medias muy numerosas que aspirarán legítimamente a reproducir los niveles de consumo de las clases medias de Estados Unidos, de la Unión Europea y de Japón. Inmediatamente alguien dirá: el planeta no da para eso, no da para mantener 300 o 400 millones de automóviles más. Pero claro, no le podemos decir a los chinos y a los indios, y ustedes no, dirán, nosotros no, ¿por qué? Y en ese sentido la perspectiva del decrecimiento propone un horizonte ecuménico. Dice: en el norte rico vamos a decrecer no para pedirles a ustedes que hagan lo mismo, pero sí para demandarles que crezcan de manera diferente, que no reproduzcan el sinfín de callejones sin salida a los que hemos llegado aquí. Segunda de las dimensiones. Probablemente sabéis que el principal pensador decrecentista es un francés llamado Serge Latouche. Latouche ha trabajado muchos años sobre el África subsahariana. Y yo recuerdo que una vez le pregunté si su teoría del decrecimiento no era tributaria en buena medida de su experiencia personal en el África subsahariana, y respondió inmediatamente que claro que lo era. Hay un libro de Latouche sobre África traducido al castellano, si no me equivoco con el título La otra África. En un momento determinado dice algo que me interesa recuperar. Dice: en Europa occidental hay una parte de la población reducida pero respetable que tiene mala conciencia en relación con África. ¿Por qué? Porque es sabedora de las secuelas de 5 siglos de expolio de la riqueza humana y material del continente. Y esa mala conciencia a menudo se vuelca en la idea de que tenemos que ayudar a los africanos. Latouche replica provocadoramente: ¿no será más inteligente que nos dejemos ayudar por los africanos? ¿En qué sentido? Muchas sociedades africanas en condiciones de penuria extrema han demostrado su capacidad para articular redes solidarias que han venido a resolver convincentemente la mayoría de los problemas. Nosotras hemos perdido dramáticamente esa capacidad aquí. Latouche agrega, de nuevo provocadoramente: si queremos ayudar a los africanos, lo que tenemos que hacer es dejarlos tranquilos. Eran mucho más felices 5 siglos atrás, antes de la irrupción del hombre blanco del norte. Yo me permito introducir una corrección menor. Y si disponemos de un fármaco que permite encarar determinada enfermedad, pongamos en marcha el fármaco. Tercera y última de las dimensiones. Lo he dicho hace un momento. Yo parto de la certeza de que la perspectiva del decrecimiento fue concebida para ser aplicada aquí. Pero cuando hace 12 o 14 años empecé a trabajar en esto, descubrí que recibía un buen puñado de correos electrónicos de gente de América Latina que declaraba su interés por esa perspectiva. ¿Cómo podríamos explicar esto? Bueno, en algunos casos me escribían de países que podríamos situar a mitad de camino entre el norte rico y el sur empobrecido, o entre el primer y el tercer mundo, de tal manera que su vínculo con el mundo rico tiraba, vamos a decirlo así, de la perspectiva del decrecimiento.
Alguien aducirá que quien conozca los problemas de las megalópolis latinoamericanas inmediatamente se percatará de que algo tienen que ver con la perspectiva del decrecimiento. Probablemente algunas de las personas que me escribían eran gentes incipientemente descontentas ante algunos de los proyectos de la izquierda latinoamericana en los gobiernos que habían sucumbido al hechizo de perspectivas productivistas y desarrollistas. Estoy pensando, por proponer un ejemplo, en aquel dramático proyecto encaminado a construir un macroconducto que debía transferir el gas natural boliviano cruzando la Amazonia brasileña para alcanzar el territorio de Venezuela. Era una genuina barrabasada medioambiental. Pero creo que al final el elemento fundamental de nexo es que existe una relación expresa entre la filosofía del buen vivir de muchas comunidades indígenas en América Latina y lo que aquí algunas llamamos decrecimiento. Es cierto que estas dos teorizaciones surgen en escenarios distintos, que se mueven eventualmente conforme a reglas del juego distintas, pero hay una sintonía fundamental y la sintonía tiene que ver, entiendo yo, ante todo, con un ejercicio de colonización a la inversa, con el propósito de aprender, lo he dicho en un par de veces en mi charla, de muchas de las prácticas cotidianas de esas gentes que tendemos a describir como primitivas y atrasadas. Siempre que hablo de esto, y cierro, procuro recordar una historia. Está ambientada en una de las regiones más perdidas de la Amazonia brasileña. Unos misioneros se adentran en esa región y se topan con unos indios que se dedican a cortar leña con instrumentos extremadamente primitivos. Los misioneros deciden hacer un esfuerzo y regalan a los indios unos cuchillos de acero inoxidable de fabricación norteamericana. Un par de años después, regresan a esa misma región, se encuentran de nuevo con los indios y uno de los misioneros pregunta: ¿y los cuchillos qué tal? Muy bien, tardamos ahora 10 veces menos tiempo que antes en cortar la leña. Estupendo, tercia el misionero, supongo entonces que estaréis produciendo 10 veces más leña que antes. El indio responde perplejo: no señor, seguimos produciendo la misma cantidad de leña que antes, solo que ahora disfrutamos de 10 veces más tiempo libre, que es lo que sabemos objetivamente guarda relación con nuestro bienestar, con nuestra felicidad. Permitidme que subraye que este chip mental que se ha evaporado en nuestras cabezas de habitantes de las sociedades opulentas es, sin embargo, perfectamente racional y respetable.